Hola. El otro día, hablando con Solaris, para que no sepáis quién es Solaris, es mi amigo con el que empecé el viaje por América, que hace ya casi un año, y me decía eso él. Dice, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Que hace ya un año que empezamos el viaje. Efectivamente. Entonces, pensando un poco en esto, digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y sobre todo, yo pensaba que a estas alturas ya estaría en otro sitio, mucho más al sur, ¿no? Y sin embargo, sigo en Baja California. Entonces, aunque yo nunca he sido de poner chinchetas, o de no por obligación al menos, pero sí que es cierto que hay sitios que son simbólicos, dentro de un gran viaje, de una vuelta al mundo, y uno de ellos, al estar todavía en Baja California, lo tengo mucho más cerca de lo que creo que nunca lo voy a tener, porque en estos meses que llevo en México me he dado cuenta de que el viaje por la América va a ser eterno, va a ser larguísimo. Entonces todo lo que ande hacia abajo me va a costar mucho luego andar hacia arriba. Conclusión, que esto, junto a un montón de cosas de estas de guionista que se fueron alineando los planetas, he tomado una decisión muy drástica en la ruta. Y de eso os lo voy a contar en el vídeo de hoy. Volvemos a donde estábamos. Bueno, voy a seguir corriendo un poco. Chao. Estamos en Balandra, una de las playas más bonitas de todo México, según dicen. Estamos como, no sé, a 15, 20, 30 kilómetros de La Paz, algo así. Y quería que empezara aquí este nuevo capítulo. Y no sé si os acordáis, pero hace unos cuantos, creo que era en el 98, hubo un momento en el que me planteaba qué hacer, porque me vencía la visa, porque no sabía para dónde tirar, había tres opciones. Bien, ya he tomado una decisión. Y el viaje, que va a ser muy largo, arranca exactamente ahora mismo. ¿Hacia dónde voy? Pues os lo voy a ir contando por el camino. Comenzamos un larguísimo viaje que, si todo va bien, nos va a llevar muy, muy lejos. Y si todo va bien, voy a entrar en Estados Unidos. Pero no para hacer lo que pensáis. El plan es otro. Bien, yo creo que como en unas 2 horas estamos viendo el Mar de Cortés otra vez. Estamos en Bahía de Concepción, a 600 kilómetros de La Paz, que es exactamente el recorrido que hice ayer. Son las 8 de la mañana y ya estoy sudando. Hoy va a ser un día horroroso. Ayer hizo mucho calor, hoy va a ser peor. Después de mucho pensar y viendo las posibilidades que tenía, y también por cosas estas del guionista que te va mandando señales, pues hace unos días decidí uno, y muy importante, que sí que voy a Toronto, que sí que voy a dar la charla en Canadá el 7, 8, 9, 10, 11 o algo así, de julio. Entonces esos días estaré en Toronto, si os viene bien alguno, pues allí nos podemos ver. La cosa es desde dónde voy a volar a Toronto, y ahí está la risa de hacia dónde vamos. Voy a recoger la tienda y termino cuanto antes y seguimos hablando después. Estábamos por donde, que no sabemos todavía dónde vamos, ¿no? Eso es. Va a ser un viaje muy largo, también os lo digo. Ah, os voy a dar otra pista. No voy a ir solo. Tenemos un largo día por delante. Oh, qué ganas de moto.
comer en Guerrero Negro. Mañana me gustaría parar a trabajar. Y pasado mañana llegar a Tijuana. De tal forma que la semana que viene va a ser para preparar el viaje. Y os preguntaréis, ¿qué viaje? Buena pregunta. Llevo 11 horas encima de la moto. El sitio donde había pensado llegar, que era lejos, ya lo he pasado hace un rato. Entonces he llegado a otro sitio que se llama San Felipe. Y resulta que está todo carísimo, los campings llenos, todo lleno de gringos. Y yo estoy enajenadísimo, no estoy ni cansado. Entonces me estoy tomando un Red Bull, me voy a comer un sándwich y creo que voy a cometer una imprudencia. Estoy a 4 horas de Tijuana. Yo nunca he tenido término medio en nada en la vida. O sea, igual tardo 3 meses en bajar Baja California que tardo 2 días en subirlo. O sea, qué enajenamiento. No sé qué me pasa, pero no puedo parar. El Red Bull ese me ha hecho... Estamos a 150 kilómetros. No sé cuántas veces he echado gasolina hoy. No sé cuántos kilómetros llevo, pero igual llevo 1000. Como a las 12 he calculado que llegamos a Tijuana. Y arranca la moto esta mañana a las 8:30 de la mañana. Pues vosotros me diréis. ¿Eso cuánto es? 15 horas, ¿no? 16. ¡Hala, vámonos! Última tiradita. ...16 horas de moto, ¿cómo lo veis, chavales? O sea, ¿cómo se puede estar tan enajenado, de verdad? Estoy reventadito, chavales. Ay. Pero bueno, lo importante es que mañana amanezco y ya estoy en Tijuana. Y ya está. Baja California is finished. Y ya a partir de mañana empezar a pensar en el próximo destino. ¿Que dónde es? Que a todo esto no os lo he dicho, o sea, no sé cuántas horas llevo en la moto y no os he dicho que me voy a... Mañana por la mañana, estoy muy cansado. Chao. Ha llegado el momento de saber, primero, con quién voy. Y segundo, ¿dónde voy? ¿Por dónde vamos? ¿Qué onda, Marco? Oh, Charlie Sinewan, ¿cómo estás? Él es el compañero de viaje, bueno, uno de ellos. Bien. Estamos en Tijuana. Bueno, para que... Aquí, este vídeo empezó aquí. En Balandra, y he hecho... Y estamos en Tijuana, aquí. Y... Salimos... ¿Hoy qué día es? Hoy es 28 de mayo. Salimos el 5 de junio. El 5 de junio, lunes 5 de junio. Lunes 5 de junio. ¿Y dónde tenemos que...? Tenemos 9 días, o sea, hasta el 14 de junio. Hacia el 14 de junio. ¿Para llegar a dónde? A llegar a Anchorage, Alaska. Acá. El tramo. Ese es el destino. Es el tramo en 9 días. ¿Y hasta dónde llega lo más norte de Alaska? Punto B. Ahí arriba. Así es. Vamos a llegar con... O sea, llego con vosotros hasta Anchorage.
y ahí vemos. Porque depende si me quedo, a lo mejor me quedo a editar y os dejo que sigáis vosotros, o igual hago yo solo para ir más deprisa, depende, no hay compromisos por ninguna parte. ¿Te parece? Perfecto. La cosa es, vámonos. Viajazo, ¿no? Me parecía muy simbólico que la etapa 11 comenzara y terminara aquí, en la valla de Tijuana. No lo pensé, ni mucho menos, ni ha sido a propósito, pero estos últimos días han pasado cosas que me han ido llevando hasta el momento de tomar esta decisión, que ha sido subir Baja California hasta aquí, hasta Tijuana, e irme con Marco hasta Alaska. Cerrar aquí la etapa 11, que creo que han sido 12 capítulos y el círculo cerraba perfecto, y a partir de ahora entrar ya en otra cosa. Mirad, Alaska es un punto para mí simbólico, para cualquier persona que hace América, es de norte a sur, ¿no? Yo pensaba bajar y luego subir, porque siempre pienso cosas que luego son imposibles. Latinoamérica me va a llevar mucho tiempo, entonces en el momento que empiece a bajar, ya es muy difícil que luego vuelva a subir, o sí, yo qué sé. El caso es que ahora estaba tan cerca, Marco se iba, son 9 días, es la única forma de que yo llegue arriba a Alaska deprisa, es si voy con alguien que tiene prisa, entonces, no sé, todo coincidía. Desde allí podía volar a Toronto, me apetecía mucho ir a Toronto y dar la charla allí. Entre Alaska y Toronto tengo que hacer otra cosa y también se puso a tiro hacerlo desde ahí, y al final, pues mira, este ha sido el final. Yo creo que ha quedado muy bonita la etapa 11, yo le he sacado un partido a Baja California, estoy súper contento, encantado de haber estado aquí, de verdad se lo recomiendo a todo el mundo, sin moto, pero con moto especialmente, pero sin moto también, por todo, ¿no? Por la diversidad de paisajes, por el clima y sobre todo por las personas, por lo bien que me han tratado en Baja California, pues la gente mexicana principalmente, pero incluso la gente no mexicana que vive en Baja California, los estadounidenses, canadienses, españoles que he conocido, ¿no? No sé, se respira, se está muy bien aquí, se está muy tranquilo, os lo recomiendo a todos. Y me voy como con los deberes hechos, creo que no me he dejado nada, y ya con muchas ganas, muy contento de empezar otra cosa. Va a haber unos días raros en YouTube, porque en estos 9 días con Marco no voy a poder editar. Lo que edite hasta Alaska no sé muy bien ni en qué formato lo voy a hacer, probablemente sea tipo a este, que si os habéis fijado he bajado un poco las horas de edición y la calidad, porque no había mucha chicha, pero bueno, va a ser algo así, y luego ya empezaré a tope con la etapa 12, que va a empezar en Alaska, que tengo en la cabeza hacia dónde va a ir, pero que como el plan es que no hay plan y ya son demasiados planes juntos para hoy, pues ya lo iremos viendo a medida que esto avance. Gracias a todos por haberme acompañado una etapa más. La verdad es que cada vez me siento más acompañado y más querido, y os lo agradezco mucho, porque es la única forma de seguir haciendo esto, porque si no es imposible. Gracias de verdad a todos, nos vemos no sé cuándo, pero nos vemos pronto en YouTube. Gracias.